Una vez que los militares del ejército de Porfirio Díaz toman Acayucan, se les complica realmente la situación al movimiento rebelde y prácticamente entre 1906, que es el movimiento, hasta 1910, se van manteniendo escondidos, se van refugiando en la sierra de Soquiapan, que es una sierra obviamente amplia, y es difícil que puedan localizarlos. La siguiente, por favor. Pero aquí viene un personaje que es muy interesante, que es el que estamos viendo en pantalla, de Santana Rodríguez Palafox, Santanón. Santanón es el Robin Hood de la región de Acayucan. Es un personaje clásico que le roba a los ricos para darle a los pobres. Es un personaje que no entiende de ideologías, no entiende de principios, no entiende de política. Él únicamente para mantenerse él y su grupo roban, obviamente asaltan y demás, principalmente a los sectores ricos, para obviamente vivir ellos, no sustentarse, pero también tienen esta visión de repartir y apoyar a pues las zonas marginales de esta región. Esto lo hace una persona muy popular. Le llaman Santanón, porque aquí no sé si pueden ver una persona realmente alta, ven al menos el tamaño del fusil y ven del fusil y ven más o menos la altura. Es una persona muy corpulenta, a diferencia del tamaño medio de los popolucas de la región, que son bajos, ¿no? Entonces lo ven como un gigante, y aparte pues el héroe, ¿no? El Robin Hood de la zona, y Santanón pues no tiene mayor interés en participar en el movimiento. Sin embargo, a partir de 1907, cuando empieza a tener reuniones y se topa con la gente de Hilario Cesaras y de Miguel Alemán, le empiezan a comentar cuál es el fin del movimiento magonista que ellos están realizando en el sur del estado. Esto a él le llama la atención, lo convence, y es cuando finalmente decide pasarse al otro bando, algo así como Francisco Villa en general, ¿no? Prácticamente. Decide pasar de ser pues un delincuente, ¿no? A ser un personaje que va a participar de manera contundente en el movimiento armado ahí en la región de Acayucan. Esto provoca que se fortalezcan las fuerzas de Hilario Salas y Miguel Alemán en la región, vuelve a generar un problema para el gobierno de Porfirio Díaz, vuelve a generar un problema obviamente para el ejército porfirista, y esto hace que tengan una mayor movilización las tropas porfiristas hacia esta región. Ya están viendo que no únicamente va a ser hacia la región de Acayucan, sino lo que es la región de los Tuxtlas, zona tabacalera, y la región petrolera, que es lo que tienen que cuidar también, lo que es la región de Minatitlán y Coatzacoalcos. Al mismo tiempo que se está dando esta situación, en 1906, viene otro movimiento que también se da en este año y que explota en enero de 1907. Y estamos hablando, todos lo conocemos, la famosa huelga de Río Blanco. La industria textil del país, la más rica, está aquí en Veracruz, está en lo que es la región de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, pero la sede fundamental donde hay mayor producción de la industria es precisamente en la región de Orizaba, Río Blanco. Esta región es muy importante y esto hace también que el magonismo penetre el movimiento obrero que empieza a haber en esta región. Aquí estamos viendo un personaje muy importante, joven, que es Heriberto Jara Corona. Heriberto Jara Corona también es magonista, también tiene vínculos permanentes de carteo con el movimiento de los Flores Magón, y es una persona importante porque él propiamente no tiene estudios de contaduría, ¿sí? Pero sí tiene esto que le llaman los estudios de tenedor de libros, como se le llamaba en esa época, era un contador, y él trabajando en la compañía, en la empresa de Río Blanco, se da cuenta de las ganancias que tiene la empresa, de que realmente el salario que tienen los trabajadores, los obreros, es muy bajo. También se da cuenta de que los derechos que tiene el trabajador mexicano, en este caso veracruzano, frente a los norteamericanos o ingleses, no es precisamente el justo, y es cuando él empieza a organizarse. Es el primero que organiza una sociedad mutualista ahí en esta región, y entonces se va a coincidir el movimiento armado de Acayucan o el movimiento obrero que se hace en Río Blanco. Los dos, obviamente, de tendencia magonista, y que al final van a vincularse estos dos grupos, como más adelante lo estaremos mencionando. Había una situación realmente complicada ahí en Río Blanco. Había algunos términos, algunos contratos que tenían que cumplirse, y los trabajadores, por ejemplo, se les pagaba en las famosas tiendas de raya, que ya lo hemos hablado de la época revolucionaria, pero tenían la obligación forzosamente
de ir a las tiendas de la propia compañía y únicamente lo que le hacían los patrones a los trabajadores es darles un vale. Con ese vale iban a la tienda de la propia compañía y ahí les daban el producto. Y si en algún momento necesitaban mayores productos, obviamente se inundaban y era un tema de nunca acabar porque obviamente aumentaba la deuda que tenían los trabajadores con la propia compañía. Otro punto que tenían a destacar es que la empresa decía, van a tener ustedes sus propias casas, aquí se las vamos a poner cerca de la empresa, de los terrenos de ella para que vengan a trabajar más rápidamente, pero pues se las voy a rentar como empresa. Entonces no se las prestaban, obviamente tenían que pagarle, ¿no? Y eran realmente unos cuartuchos, ¿sí? Era piso de tierra básicamente, eran cuartos de madera, ¿sí? Y sin embargo tenían la obligación de pagarse. También tenían prohibido a los trabajadores ir a Orizaba. Si tú querías comprar un producto y querías irte a Orizaba, estaba a menos de la mitad del precio que lo daban las tiendas de raya de la empresa. Entonces obviamente sí era muy injusto, ¿no? Y otra situación que tenían, para que no fueran ensuciados con pensamientos liberales o pensamientos de tendencia laboral, tenían los trabajadores prohibido recibir a cualquier persona en su casa que no fuera su familiar. No podía venir una persona de otro lado, de otro estado, de otra ciudad, porque estaba prohibido. Entonces llega a ser tanta la presión que tienen los trabajadores que en un primer momento dado sí tienen pues la buena voluntad y tienen el buen deseo de que el gobierno los apoye, le escriben al presidente Porfirio Díaz que él intervenga, ¿no? Entonces Porfirio Díaz estudia el caso, estudia por ejemplo también el caso de las jornadas de trabajo, la jornada laboral era de 3 horas diarias, ¿no? Prácticamente todo el día. Otra situación que tenían, que si la maquinaria se descomponía, el trabajador lo tenía que pagar, ¿sí? Entonces, endeudabas todavía más. Era una situación realmente complicada la de Río Blanco que poco se conoce y amplió un poco esto porque pues, se da finalmente en Veracruz. Y esto va a ser el parteaguas de lo que va a ser después el gran cambio constitucional en 1917. Sin esto no hubiera pasado ni este personaje que realmente lo vivió. Entonces, Porfirio Díaz finalmente en algunos aspectos sí cede. Por ejemplo, dicen, no, pues nos puede visitar cualquier persona, eso no hay ningún problema, ¿no? O pueden leer cualquier tipo de literatura, pero siempre y cuando el jefe político se los autorice que tienen que leer ustedes, ¿no? Para que no se estén mentalizando con ideas extrañas, ¿no? Pero respecto a todo lo demás, pues sí dice que pues realmente tiene derecho la empresa a exigir. El único punto donde también cede es que dice, bueno, a ver, si se descompone la maquinaria, pues sí es cierto, no es culpa del trabajador. Está bien, acepto que la empresa no cobre el daño de la maquinaria, pero el material que se descompuso, ese sí se tiene que pagar. Si están muriendo algo, si están haciendo lo que es la creación de la tela y demás, y la maquinaria se descompone, bueno, que lo arregle el patrón. Pero si la tela se echa a perder, que la pague el obrero, ¿no? Entonces, situaciones que llevaron realmente a pues, una rebeldía que hubo, que se conmemora siempre el 7 de enero de 1907, y esto hace que se dé este primer movimiento laboral que va a ser encabezado por Heriberto Jara Corona. Son, no nos olvidemos, dos acciones de carácter mamonista que van a ser muy importantes y que van a influir a nivel nacional dentro de lo que va a ser ya después la Revolución Mexicana.